Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta exprimidora eléctrica de la marca Majefesa, que es una de las más potentes que se puede encontrar a día de hoy, ya que contará con un enorme motor de 130 watts. ¿Valdrá la pena adquirirla? ¡Comencemos! En un costado de la caja nos encontraremos con un código QR, y si lo escaneamos nos mandará a la página del producto. Por el otro costado de la caja nos indicará que la potencia es de 130 watts y que tendrá unas palas para arrastrar la pulpa. Y finalmente en el otro lado nos indicará todas las especificaciones de nuestra exprimidora, como por ejemplo que el cuerpo, la boca y el vertidor son de acero inoxidable, además de tener una base antideslizante y que es totalmente desmontable para una mayor facilidad en la limpieza. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Finalmente este será todo el contenido de la caja. Simplemente tendremos un manual aparte del producto, el cual nos indicará la forma de montar y desmontar nuestra exprimidora. Pero ahora sí, vayamos a ver cómo luce y si valdrá la pena esta exprimidora. Lo primero que pude notar es que es muy pesada, ya que su peso estará aproximadamente entre los 7 a 10 kilos. Eso debido al tamaño de su motor, ya que el cuerpo es de acero inoxidable. Todas las partes plateadas que podemos ver, como por ejemplo el cuerpo, cono exprimidor, copa de presión, brazo de presión, colador y finalmente la boca de vertido. Otro detalle que pude notar es que gracias a las ventosas que tiene en la parte inferior, esta se adhiere muy bien ya sea al mueble o a la mesa en la que esté puesta. Como podemos apreciar, por más de que intento mover de un lado a otro, no se mueve para nada. La única forma de moverlo sería levantándolo un poco y ahí recién acomodarlo, lo cual me pareció bastante útil, ya que al momento de hacer la presión podríamos ir recorriendo nuestra exprimidora. Es fabuloso. También veremos que tanto montar como desmontar los accesorios de la exprimidora se hace de una manera bastante sencilla, rápida y fácil, lo cual nos ayudará bastante a la hora de limpiarla. También veremos que en el depósito tendremos la opción de cerrarlo o abrirlo subiendo y bajando la boca de vertido o el pico. Visto todo eso, ahora sí vayamos a hacer la prueba a la exprimidora. Señor Calamardo, venga a ver. La exprimidora se activará automáticamente al hacer presión sobre el cono exprimidor. Y para exprimir una naranja simplemente tendríamos que partir a la mitad, colocarla sobre el cono y bajar el brazo de presión. Pero algo que pude notar es que a la hora de presionarla con la tapa, el brazo de presión se tambalea un poco dándonos la impresión de que es un poco frágil. Por lo cual yo preferiría presionar la naranja con la mano. Pero un punto a su favor es que podremos almacenar todo el jugo y simplemente cuando estemos listos para vaciarlo, bajar la boquilla y saldrá todo el jugo del depósito. Algo realmente útil es que en la parte inferior del cono exprimidor nos encontraremos con unas aspas que se moverán junto con el cono, lo cual nos ayudará a que no se junten las pepas y la pulpa y obstruyan el colador. Y de esta forma podremos exprimir muchas más naranjas seguidas sin estar sacando todo el tiempo la pulpa y las pepas. Y aquí un pequeño ASMR de cómo suenan 130 watts de potencia. Como podemos ver, realmente esta exprimidora sí que hace un muy buen trabajo. Gracias al cono de acero inoxidable es que podremos hacer más presión en la naranja o fruta y es así que podremos sacarle todo el jugo, ya que vi otras exprimidoras que tenían el cono de plástico. Y la verdad es que al hacer tanta presión esos conos de plástico podrían llegar a partirse. Pero un pequeño detalle que pude notar en esta exprimidora es que cuando usamos el brazo de presión, el motor hace un sonido extraño. Y eso se debe a que la presión que recibe no es uniforme, ya que recibirá más presión del lado del brazo que del otro lado. Eso ocasionará quizás un ligero desbalance, lo cual nos produce ese sonido raro a la hora de usar este brazo de presión. Eso tiene sentido para mí. Y como podemos apreciar, si usamos la mano no notaremos en lo absoluto ese sonido raro que ocasiona el motor cuando usamos el brazo de presión. Podremos observar cómo realmente estos aspas para mover la pulpa y las pepas funcionan muy bien, ya que en ningún momento se llega a tapar u obstruir la coladera. ¡Qué buen servicio! Estuve probando por un tiempo esta exprimidora en el tiempo que tardaba en editar este video, que es aproximadamente unas 3 a 4 semanas, y la verdad es que no he tenido ningún problema, salvo el del ruido extraño que hace el motor, pero solo cuando usamos el brazo de presión, ya que cuando lo exprimimos con la mano, como podemos apreciar, no existe ninguna clase de ruidos raros y hace un muy buen trabajo.
La verdad, las cosas como son. En todo este tiempo que la estuve probando, hice jugos diarios, es decir, la usé todos los días, durante al menos unas 4 semanas y no tuve absolutamente ningún problema. Y la verdad es que respondió muy bien. Otro detalle que me gustó mucho de esta exprimidora es la potencia de su motor, ya que al ser tan potente, por más que hagas una super presión, este seguirá extrayendo el jugo de la fruta sin ningún problema. Mientras que en otros con menores watts de potencia, cuando haces mucha presión en el cono, puedes notar que este va reduciendo la velocidad considerablemente, además de notar cierto olor a motor recalentado. En cambio, con esta exprimidora de 130 watts de potencia no tendrás ninguno de esos problemas, ya que al tener un motor más grande conlleva a que tiene una mayor potencia y estas tareas las puedes realizar sin ningún esfuerzo. ¡Cielos, qué macizo! Por lo cual yo le daría a esta exprimidora eléctrica Magefesa una puntuación de 9 de 10, debido a su gran potencia, a su gran calidad de materiales, ya que todo casi es acero inoxidable. Es muy fácil de limpiar, de montar y de desmontar. Quizás si hubiera llevado una puntuación de 10 de 10, pero el problema fue el del brazo, que parece un poco débil, y que al usarlo ocasiona un ruido extraño en el motor. Pero quitándole esos detalles, está muy bien hecha. Y sin lugar a dudas podrás disfrutar de tus bebidas favoritas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.